Bienvenidos, muy buenas noches a todos los asistentes, especialmente los coordinadores de alturas, los que vienen desempeñando este rol o han tomado el curso de coordinador de alturas. El llamado es que nos vamos a enfocar a lo que es lo más cercano al coordinador de alturas, bien sea porque vengan temas o alcances nuevos en la nueva resolución, o bien sea porque es una bonita oportunidad para resaltar aspectos del coordinador de altura, aspectos de la norma de trabajo o de protección contra caídas que en los últimos 9 años, en algunos contextos, en algunas empresas, en algunos sectores, se observó que hubo una interpretación, una respuesta en ocasiones un poco lenta. Incluso cosas de la norma al día de hoy que no se le dieron pues el alcance que era la intención de la norma. Entonces, es un llamado hoy también, más allá de hacer un ejercicio de qué es lo nuevo, qué es lo que cambió, comparativos, eso resulta ser un ejercicio muchas veces poco académico de cara a la vida real, que se enfrentan nuestros coordinadores de altura en cada uno de esos sectores, en cada una de esas actividades, unas más agrestes que otras, pero de una u otra manera, con ese aliciente, con ese condimento que es esa responsabilidad que ha delegado el empleador en ese rol y la misma legislación. Pues de esta nueva resolución del Ministerio de Trabajo, el llamado es seguir en esa tónica de recibir de la mejor manera esos esfuerzos que hace esta cartera, este ministerio, que lo hace con la buena intención, que va a depender mucho de nosotros qué provecho y qué valor agregado pues le damos a este tipo de cosas. Sobre esta gestión del cambio, pues vamos a hacer un ejercicio muy rápido de lo que se ha venido observando en estos días, que es esa situación de comparar o de mirar qué fue lo que cambió. Y eso es relativo, porque a veces sí hay cambios, o hay otros cambios que pronto fueron de forma o la forma que se escribieron o se le agregaron cositas y lo podemos estar viendo como un cambio y a la final ya estaba oculto, estaba ahí quieto, está aún en la 1409. Pero no se trata de hilar delgado en eso, sino que pues vamos a hacer un ejercicio de cuáles serían esos principales cambios. Hay una parte que es el llamado 2 metros. Y entonces, pues eso es muy claro que pues hubo ese cambio, es uno de los cambios claves. Y frente a este cambio, pues el llamado es hasta dónde es significativo 50 centímetros, hasta dónde es significativo 20 centímetros. Recuerde que no era solo 1.5 metros. Recuerde que para el sector construcción era 1.80 metros. Entonces, de 1.80 a 2 metros, de cara a la gestión del riesgo, esto será significativo. Claramente va a ser significativo para algunos contextos, que va a generar una casuística. Cuando lleguemos a esa situación, pues tendremos el espacio para analizar integralmente para cada caso, pero no en la forma general quedarnos acá frenados en esto y más aún querer preguntar de dónde salieron los 2 metros. De los 2 metros habrá una justificación, el que no esté contento aún con esa situación, que quiera saber de dónde vienen las cosas a ese nivel de detalle, están los canales del ministerio para hacer la consulta, pero lo que ya hemos escuchado de primera mano de funcionarios del ministerio es que hay estándares internacionales. Hay una cantidad de situaciones de sintonizar estas normas con una cantidad de estándares internacionales, no solo americanos, sino europeos. Y en esto quisiera, señor Humberto, de pronto alguien de los invitados especiales expertos que nos quieran de pronto agregar. Hombre, Carlos, oiga, me disculpo por no abrir la cámara, quiero garantizar un poquito la transmisión, vamos a ver si ahí funciona. Yo creo que tú lo has dicho, o sea, ya el ministerio dio algunas respuestas sin justificaciones, realmente el 2 metros no es algo sacado como, venga, tiramos una baraja y cayó 2 metros. Hay muchos países que tienen 2 metros, la Comunidad Europea, si nosotros vamos a España, España está a 2 metros, como referentes latinoamericanos, pues tenemos Argentina y Brasil. O sea, digamos que la justificación se la tendrá que dar el ministerio y ha salido a darla, armonizarla con temas de arquitectura, de construcción, pero pues digamos que a mí me parece que eso, o sea, centrarnos en el porqué, los que han escuchado alguna vez de coaching,
cuando uno se centra en el por qué siempre está sentado en el problema. Tú ahí simplemente tienes la definición, pero hay un parágrafo más adelante y el parágrafo dice que por debajo de 2 metros usted tendrá que seguir implementando controles. Entonces, pues el tema de los 2 metros, digamos que si seguimos hablando del tema de los 2 metros, es como si siguiéramos hablando de cuando estábamos con unos 50 y uno llegaba a hacer una auditoría y le sacaban a uno 1 metro y le medían, es que estoy a 1,49,9, entonces yo no tengo que hacer nada a 1,49,9. Entonces ahorita el discurso es que no tengo que hacer nada a 1,99,9. Y yo creo que la gestión pues de ese riesgo no la podemos seguir manejando con un flexómetro en la mano y al milímetro. Hay que hacer una gestión del riesgo por encima de 2 metros y por debajo de 2 metros y pues avanzar. Perfecto. Y como lo vemos en pantalla, y decía el ingeniero Humberto, estaba en la 1409 ese parágrafo, que no nos vaya a pasar con la nueva resolución. Un parágrafo que poco fue visible fue después de muchos años de estar trabajando la 1409. En muchos contextos este parágrafo no se tenía en cuenta. Y ese parágrafo nos dice es gestión del riesgo. A 1,99 también se cae. A 1,99 también puede tener un accidente grave, incluso fatal. Los que conocemos o conocen de siniestralidad, se conocen casos que a 1,49, ahora a 1,99 puede haber accidentes y la ARL lo va a reconocer si es desde el mundo laboral y aplica para accidente, lo va a reconocer como accidente, así sea 1,99. Entonces estos parámetros son parámetros de referencia, donde prende alarmas. Ese parámetro se puede utilizar cuando uno esté en un nicho, en un sector, en una empresa que tiene que solucionar un tema de que si hace curso o no hace curso. Entonces lo puede dejar para eso. Pero en la gestión del riesgo, en la prevención de accidentes, va a quedar como un parámetro de alerta. Entonces, ese es el llamado. Y la misma norma dice, incluso en alturas inferiores a las establecidas, tengo que garantizar medidas de prevención, que ya saben qué son las medidas de prevención, medidas de protección, ya sabemos qué es una medida de protección, o sea, toda la resolución que debe estar organizada en unos documentos que llamamos Programa de Prevención y Protección contra Caídas, que como programa hace parte del sistema de gestión. Entonces queríamos hacer ese llamado, y se copió tal cual el parágrafo. Ahí hay un llamado. De aquí en adelante, cuando a usted le hablen del responsable del sistema de gestión, pues eso ya en la norma tiene nombre. Al ser delicados con el entendimiento de la norma, pues aquí están hablando del coordinador de alturas o el que le sigue a él el otro rol, que es el administrador del programa de alturas. Viene la pregunta, ¿cierto? Ese sería un buen escrito o un llamado. Ahí estamos hablando del administrador del programa, que generalmente va a ser el mismo responsable del sistema, pero cuando estemos hablando de protección contra caída en el marco de la nueva resolución, importante desde ya empezar a reconocer, adicional al coordinador, el administrador. Y así como vamos a reconocer hoy al coordinador y vamos a dar argumentos para que a uno lo reconozcan, también uno debe ser consciente de reconocer los otros roles. Y ahí hay que empezar a reconocer al administrador y para ello tendremos otro evento. Pero importante un cambio es ese nuevo rol. Y en ese espacio que vamos a tener en marzo, vamos a profundizar en este rol, pero el coordinador de alturas debe llevarse esto, que tiene un líder con el que él debe contar, con el que debe hacer equipo, que es su partner, que es el administrador del programa de alturas, que tiene nada menos y nada más que esta responsabilidad en el artículo 6, diseñar, administrar y asegurar. No sé, doctor Leonardo, si quiera de pronto, o alguien de los panelistas o un coordinador de altura nos quiera decir algo, acuñar algo de cara a este rol, porque hoy no nos vamos a dedicar a él, pero es un cambio importante en la nueva norma. Perfecto, Carlos, gracias. Me gustaría intervenir. Bueno, definitivamente no podemos perder lo aprendido en la resolución 1409 y todo lo que hemos trabajado desde años atrás,
¿sí? El hecho de que ahorita pues empecemos con esta nueva resolución y que haya traído una estructuración, no quiere decir que lo que nosotros ya veníamos aprendiendo, que aquellos controles que ya veníamos implementando a partir de que entre en vigencia esta nueva resolución, se vaya a acabar todo. Entonces, es una continuación, simplemente hicieron una reestructuración porque se identificaron en diferentes sectores económicos la necesidad de el 2 metros, el 1,50 o el 1,80. Entonces, es de pronto no enfocarnos a eso. Y ahora, con este rol del administrador, pues bueno, es bien interesante desde el punto de vista que cuando tú eres el responsable del sistema de gestión, por lo general nos están pidiendo que seamos coordinadores. Esto no viene a ser nuevo, pero ahora nos reconocen dentro de nuestro cargo, que el coordinador sí es un cargo, este nuevo rol en esta resolución, y es un gran apoyo porque muchas veces los que hacemos parte de coordinador no estamos siempre en campo, pero nos hacen partícipe y administradores de eso. Entonces me parece muy interesante por este lado esa nueva identificación que se está haciendo con esta resolución. Perfecto. Un punto, me gustaría intervenir aquí, y es que este nuevo rol, llamémoslo, que de manera expresa lo tiene esta norma, pero de manera tácita, de una u otra forma, lo tenía el anterior. Pero entonces, ¿qué sucedía? Que habían empresas que en relación a su organización del trabajo y a su objeto social, pues deberían tener 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 coordinadores de trabajo en alturas para poder desarrollar su actividad en este sentido, y entonces se empezaban a botar la pelota entre el uno y el otro frente a quién diseña, ¿sí? Por ejemplo, el programa. Aquí ya en esta norma ya lo deja claro que es el administrador, porque si uno va y mira las funciones del coordinador de trabajo en alturas de la 1409, de una u otra forma tiene funciones como tal de administrador. Entonces ya separó ese rol entre el administrador y el coordinador, y ya digamos que queda más claro con esa designación cuáles son sus obligaciones, sobre todo a la hora de hablar de responsabilidad. No se escucha, Carlos, qué pena. Está... Sí, sí. Es que quería no interferir, te le quito el sonido y se le olvida a uno. Bueno, no va a volver a pasar mal, lo prendí. Aprovechemos este dato que nos dice Andrés Rodríguez Bermúdez del primer gran cambio, los 2 metros, y habla de la forma de redactar qué es trabajo en altura. De una u otra forma, en la 1409 se entiende que es a partir de los pies, pero hubo mucha pregunta alrededor del tema, y entonces pues el legislador quiso aclarar eso, pero eso ya se entendía en la mayoría de temas, y la evolución de las normas es eso, es tratar de ser más claras, y esto pues claramente ayuda, pero no quiere decir que mucha cosita que hay en la norma como esta, que al plano de los pies, pues la entendíamos, se entendía y se entiende en la 1409 que es así, porque pues no va uno a medir pues la altura desde la cabeza, pero es entendiendo que cada vez que las normas sean más claras, más precisas, no se le olvide que no somos solo grandes ciudades, no es solamente las grandes capitales, no solamente los ingenieros, los expertos, los que han tenido la oportunidad de formarse de diferentes formas, sino que Colombia también es regiones, y entre más claras sean las normas, pues más le facilitamos a ciertos nichos, pues que avancemos más y no nos frenemos por una interpretación. Entonces, este tema virtual está para eso. Entonces, muchas gracias, Andrés, por ese aporte, pero queríamos hacer esa salvedad, que hay muchas cosas en la norma que pues que se sobreentienden en la 1409, pero quisieron aclararlas. Entonces, continuamos acá con otro cambio, y es dentro de ese artículo el parágrafo 3. Habla acá que ese entrenador, hablando del entrenador, se presentaba una situación que siendo entrenador le tocaba hacer, si iba a trabajar fuera de un centro de entrenamiento donde ya tenía que ir
a la empresa y tenía que ser coordinador o exponerse al riesgo de caídas, tenía que hacer el curso de coordinador y hacer el curso avanzado. Entonces, esta norma para el entrenador pues le da esa potestad por el hecho de ser entrenador y vaya a desempeñar el rol de coordinador, pues le sirve su nivel de entrenador y de trabajador autorizado también. Simplemente es que cuando se vaya a exponer al riesgo de caídas o vaya a hacer trabajo en altura, pues tiene que tener en cuenta y respetar y cumplir todo lo que hay alrededor de los reentrenamientos. Y de igual forma lo dijeron para el coordinador de alturas. Otro nuevo cambio, lo del coordinador lo decimos en el otro bloque, es alrededor del programa de prevención y protección contra caídas, donde es un poco más específico, es más expreso, pero en los diseños que se han realizado en muchas empresas del programa de protección contra caída en altura a la luz de la 1401 del 2012, dependiendo de la profundidad del diseño y el detenimiento de realizar ese diseño, pues se sobreentendía que había que identificar esas tareas, había que identificar esos peligros y riesgos, porque entonces, ¿cómo voy a hacer gestión del riesgo si no lo tenía identificado? Pero eso daba pie para que se hiciera a veces muy mentalmente, que se dejara solo a la luz de la matriz de peligros, que se quedaba un poco corta para ser específica, para caracterizar. Entonces ya esto es en parte, entre comillas, algunos la pueden tomar como una novedad, pero más que una novedad es escribir de una manera más detallada. Y vea lo que dice aquí, no es solamente un inventario, no es solamente identificar tareas y actividades, y no es solamente identificar peligros. Tanto la palabra peligro y riesgo, no sé, es delicado en la diferenciación, pero no nos vamos a frenar por eso. Identificar peligro, identificar riesgo en cada lugar de trabajo, para establecer y documentar esos métodos, esos procedimientos. Porque si yo no caracterizo bien antes de rediseñar el programa de protección contra caídas, cuando vaya a mirar la jerarquía de controles, eliminar, sustituir, control y ingeniería, y yo solo hice un inventario, actividad tal, y no hice la caracterización, la identificación, tanto de tareas como de peligros, pues no voy a tener suficiente información para visualizar qué puedo intervenir en el proceso. Cómo advertir al coordinador de alturas de esos detalles que se va a encontrar en el momento de hacer un ATS, un permiso de trabajo con sus respectivos anexos. Entonces, todo ese tema es importante darle ese realce a más allá de un inventario. Llámenlo en lo posible caracterización, para poder pensar en algún momento en la jerarquía de controles. También nos habla que ese programa de prevención y protección contra caídas es una novedad que nos dio una ayudita para las empresas pequeñas que necesitan una orientación de cuáles serían los componentes grandes mínimos que debe tener un programa de protección contra caídas. Entonces le da una ayudita. Las empresas que vienen trabajando esto de forma profunda, pues pasaron hace rato por acá. Tienen estos elementos y tienen más, porque la operación así lo requiere y cuentan con unos recursos para hacer buenos diseños, buenos rediseños. Pero la empresa pequeña, pues esto le va a servir de ayuda para empezar a trabajar en ese diseño. Y vea que en el artículo quinto resaltar que dice identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y más atrás decía identificar tareas, actividades, trabajos, todo ese tema. Entonces ahí donde viene el análisis, cómo vamos a manejar la identificación de peligro y evaluación de riesgos después de haber hecho su inventario y caracterización, cómo nos vamos a ayudar de la matriz, no ir a saturar la matriz, pero hacer una herramienta nueva para caracterizar esos trabajos en alturas o hacer un mix. Todo eso se define en el diseño. En ese artículo del contenido del programa, importante esta parte. La norma da por pedacitos. Usted tiene que empezar a unir pedacitos. Arriba le hablarán de identificar. Aquí le hablan de inventario de actividades. Entonces tiene que armar el concepto y no quedarse con la I y decir que es un inventario. Porque si ve por pedacitos la norma, cuando hay un entendimiento de la norma, usted crea conceptos y de ahí salen herramientas, salen estrategias, pero no por pedacitos, toca en el entendimiento de la norma. Y haciendo una buena caracterización, que no es solamente un inventario, porque ya vimos atrás, pues yo puedo visualizar
cuántos y cuáles procedimientos de trabajo seguro específicos voy a necesitar. Y después de que yo sepa cuántos procedimientos de trabajo específicos los desarrollo y después sé cuántos y cuáles procedimientos para hacer rescate. Una cosa lleva a la otra. No es que hago primero el rescate y después miro qué procedimiento, porque ya no es un procedimiento de rescate para todo. Entonces, vamos por etapas. Hago la caracterización, identifico inventario, saco el listado de procedimientos, los desarrollo y después sí visualizo. Ese es el deber ser. El deber ser, ¿listo? En la vida real, pues a veces hay afanes, pero estamos aquí en un contexto para el coordinador que tenga en cuenta toda esa labor. Casos especiales, ingeniero Humberto, ¿qué nos podría decir acá? Un nuevo cambio, un buen cambio. Esto es un cambio importante. Bueno, en esta parte de casos En tanto especiales... se conecta el ingeniero Humberto, si me permite ahí, Carlos, hacer una apreciación, ¿no? Carlos, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ya volvió el ingeniero Humberto. Háganle los dos, No. Juan Manuel y Humberto, sobre este tema de casos especiales. Carlos, Bueno. Sí, sí, lo este escuchamos. artículo yo diría que es uno de los más relevantes. ¿Por qué razón? Porque primero, desde la resolución 1409, muchos sectores venían insistiendo en su dificultad para cumplir algunos elementos que están descritos en la resolución. Bueno, particularmente tuve la oportunidad de estudiar algunos y algunos literalmente era pésima asesoría, unos conceptos técnicos muy cercanos a persona calificada y al entendimiento de la norma que decían que no podían cumplir, pero era desconocer qué es protección contra quedas, pero hay otros sectores que realmente tenían unas dificultades importantes. Y el artículo 65 lo que le dice es, vea, si usted es un gremio, un sector económico, que objetivamente encuentra que no puede cumplir algún aspecto de la ley, pues usted como gremio se reúne, construye guías con el apoyo de las ARLs, se las presenta al ministerio y esa guía lo que da es la forma en la que usted puede dar cumplimiento. O sea, no es inventarnos otra resolución, es que realmente absolutamente todos los requisitos de la resolución pueden ser cumplidos. Pero cuando tú te vas a arboricultura, tú no encuentras un anclaje certificado de 5.000 libras porque tú no le montas una argolla al palo. Lo que tienen los árboles son unas características de resistencia que los biólogos las tienen muy claramente detectados, que además existen técnicas y equipos especiales que permiten hacer cierto tipo de anclajes y que por las técnicas que se utilizan, pues no hay digamos, la carga que tendría una caída de 1,80 como la tendríamos en la industria común y corriente. Entonces, cuando uno entiende para qué sirve el artículo, pues a mí me parece que es uno de los elementos más importantes. De hecho, se van a dar cuenta, en este momento el ministerio ya está trabajando algunas guías. Es que, digamos que esto se refleja acá, pero era un sentir que venía de mucho antes. El ministerio en cualquier momento nos da la sorpresa con 1, 2, quién sabe cuántas guías, porque ellos ya venían trabajando en eso. Yo creo que no va a ser un saludo a la bandera, como han dicho muchos, que es un artículo que está ahí por estar. Yo pienso que si los gremios dejan, digamos, dejan de quejarse de no puedo cumplir y comienzan a accionar en el cómo puedo cumplir y cómo le demuestro al ministerio el cumplimiento, esto va a ser excelente. Carlos Vidal, si quieres, Juan Manuel, creo que tú también ibas a participar. Juan Manuel, sí, señor. Sí, gracias. Sí, totalmente de acuerdo con el ingeniero Humberto, a eso iba yo. Nosotros aquí en Colombia hemos buscado la manera de meter en una sola colada todas las actividades que se desarrollen a partir de cierta altura, pero algunas tienen particularidades. No es lo mismo trabajar tal cual, iba a poner el mismo ejemplo, arboricultura, minería, aunque en minería hay alguna legislación aplicada, trabajar en construcción versus trabajar en una planta de producción
o trabajar en una planta de producción versus trabajar en un clúster de explotación petrolera. Pero aquí en Colombia, en el camino, hemos ido tratando de modelar eso bajo un mismo esquema. Vemos cómo en otros lugares del mundo separan, desde OSHA, por ejemplo, tienen un estándar completamente diferente para construcción y para industria. Yo estoy muy de acuerdo en que este no es un saludo a la bandera, este capítulo, este artículo nos da la oportunidad de poder empezar a desarrollar entre nosotros, que conocemos la puntualidad de las actividades que tenemos acá, estándares específicos que se ajusten y se adapten a la necesidad puntual que tenemos. El ejemplo puntual el que puso el ingeniero Humberto, yo cómo voy a pedir un ancla certificado en un árbol, y si yo no lo estoy cumpliendo o si no estoy usando ese anclaje, ¿estaría por fuera del parámetro de cumplimiento de norma? No. Este artículo es fundamental para eso, pero requiere que empecemos a levantar la mano y que empecemos a llamar la atención a las administradoras de riesgos profesionales. En principio les da una opción ahí de hacer un apoyo importante, y ya con las mesas sectoriales podamos presentarle a la dirección del ministerio un documento que ellos evalúen y digan, bueno, tenemos la resolución 4272, pero acá en esta parte en construcción tenemos que tener en cuenta esta puntualidad. En minería tenemos que tener en cuenta esta puntualidad porque a pesar de que lo dice la resolución completa que nos da el campo global en este momento, vamos a tener que adaptarnos a otras puntualidades. Ya en este momento los conceptos técnicos en equipos, en procedimientos, han estado avanzando mucho en eso a nivel mundial y la idea es que nosotros acá lo podamos aterrizar. Pero necesitamos levantar la manito. Necesitamos decir, venga, señores ARL, yo estoy aquí trabajando con este sector y yo veo que aquí no puedo implementar al 100% los requisitos técnicos que pide 4272 porque se me sale. El resto es lo que muy acertadamente acaba de complementar el ingeniero Humberto. Bueno, entonces continuamos. Ahí me escuchan, ¿no? Entonces tenemos otro de los puntos a resaltar. Dentro de esas obligaciones del empleador, resaltamos esa de disponer un administrador del programa Altura. Eso es muy claro, hay un perfil, todo el tema, vamos a sacar un espacio en marzo para dedicarnos solo al administrador, pero el coordinador debe reconocer a ese administrador para que también lo reconozcan a él y el ayudante de seguridad lo reconozca como coordinador y el administrador reconocer a la persona calificada y así por el estilo, todos reconociéndose juntos, o sea, la cadena de la felicidad. Y hay otro que es el de supervisar una obligación del empleador, algo que incluyeron de una manera más expresa. Mucha atención con esto. Supervisar la aplicación de los procedimientos. Viene reforzada la norma con el tema de procedimientos específicos para cada actividad, para cada tarea, teniendo en cuenta esos peligros, esos riesgos intrínsecos de cada labor. Las medidas de seguridad. ¿Qué va a hacer? Nos preguntan ahí, saliéndonos un poco de la industria, metiéndole un poco de casuística, que habrá momento para eso. En el chat hablan de la propiedad horizontal. Pero ahí queda una parte para la propiedad horizontal que lleva 9 años la 1409 y muy poco se ha reaccionado. Será el momento que la propiedad horizontal le ponga más atención a este tipo de requerimientos, cómo se va a matizar eso en la propiedad horizontal. Y aquí hay un elemento, la supervisión es una de las herramientas de los contratantes. Si usted no es empleador, es contratante. Y como contratante debe diseñar la estrategia, más allá de tener un programa o no, es la estrategia de acuerdo a su contexto. Entonces, mucho control de contratistas. Y otra obligación a resaltar es esta, poco comentada, muy nueva, muy expresa, con muchos precedentes. Hace más de 10 años, desde la Comisión del Sector Construcción, hubo intenciones de conversar con el Comité Técnico, la NSR 10, y vea los resultados de no haber buena comunicación institucional. Después de más de 10 años, aparece aquí esto que debía haber estado hace rato en la 1409 y que debía estar más claro. Pero esto puede ser suficiente para empezar a cambiar un paradigma de la entrega de anclajes
de la entrega, de los diseños, de las edificaciones, y vuelve y le pega a la propiedad horizontal. Y la propiedad horizontal le rebota al sector telecomunicaciones. En todo este tema de accesos, escotillas, cubiertas, anclajes, desplazamientos por todos sus edificios. Entonces aquí hay un aspecto, no sé quién de los participantes quiera de pronto hacer un llamado, hacer un aporte de qué expectativa hay sobre este artículo 61 que tenemos en pantalla, en el literal N. Mis compañeros están tímidos, Carlos, pero lo que pasa es que estas son las verdaderas discusiones. Bueno, si bien este tema no me parece muy de coordinador, Carlos, pero si tú miras, esto es lo que tiene de valor esta resolución. Es esa obligación del empleador. Tú lo dijiste, esto debería estar en NSR, y esto no es un tema de seguridad y salud en el trabajo, esto es un tema de construcción. Yo no he podido entender por qué, si la NSR 10, digamos que es una muy buena adaptación de la norma americana, la 6318 y demás, porque en Estados Unidos se termina un edificio ya con las facilidades para mantenimiento, y aquí se termina un edificio y a los 6 meses el administrador le pone un penthouse en el techo. Esta responsabilidad, yo creo que es un tímido acercamiento, pero muy importante, un tímido acercamiento a todo lo que es prevención a través del diseño. Oiga, usted no me puede dejar un edificio ahí tirado y yo después ver qué es lo que voy a hacer a futuro, sino desde hoy, antes de que usted lo entregue, me deja solucionado el tema de los mantenimientos futuros. Digamos aquí, Humberto, Entrego la palabra. Como para complementar, no es, sí tiene toda la razón, no es tanto una obligación del empleador, sino es una obligación del constructor. Y de una u otra forma, esto lo que garantiza son posibles eventos o accidentes futuros en uso de la propiedad horizontal. Entonces, de una u otra forma, si bien es cierto, sí previene temas de trabajo en alturas, pero es para una copropiedad, cuando esté, ejemplo, haciendo labores de mantenimiento, qué sé yo, ¿sí? Entonces sí, tiene que ver más con norma de NSR, pero bien recibida, ¿no? O sea, el hecho de que no sea tan directa de empleador a mí me encanta, porque esto ya permite, esta sería la norma, que cuando se va a recibir una obra, y acuérdense que hay unos términos, por ejemplo, de prescripción en temas de construcción, para exigir. Y mire que este sí es un campo también para el coordinador, porque es que el coordinador también puede ser consultor, y el ser consultor van a llamar a personas expertas en trabajo en alturas para recibir una obra, ¿sí? Una obra de construcción, para decir si cumplen con esas facilidades de seguridad, y de acuerdo a esta misma norma podrían establecer si sí o si no. O sea, me parece que también es una fuente de negocio para el coordinador. Eso era lo que quería complementar, ingeniero Humberto. Oiga, Leonardo, pero sí, tarea a los coordinadores hoy mismo, coger este artículo, imprimirlo e ir a entregárselo al director de la obra. Oiga, mire, usted esta obra se va a terminar después de mitad de año, entonces tome de una vez, aplique este artículo. Tarea, coordinador, imprima y lléveselo al director de obra. Ingeniero Humberto, quiero también participar. Bueno, ese artículo muy bueno, pero ojalá que no terminen diciendo como dicen en este momento, no, es que la norma entra a partir de junio, entonces si la obra la vamos a entregar ahorita, entonces no nos cobija. Entonces las obras que sean a partir de junio, yo pienso que este tema es muy importante, y la sensibilización más que todo para las nuevas, para las edificaciones nuevas, ya tendría que ver, este artículo sería socializado con las curadurías, que son los que aprueban esas fases, esos planos estructurales de los edificios. Nosotros desde el contexto, porque yo vivo en una propiedad horizontal, a veces es complicado, le cuento, para los administradores. Uno, a veces por el desconocimiento que ellos tienen de la norma. Uno. Dos, porque obviamente son recursos que deben ser autorizados en una asamblea de copropietarios. Y a veces, o bueno, lo voy a decir, en la media de las copropiedades, a veces están con lo mínimo, con lo justo, porque cuando van a hacer presupuesto,
hablarle un poco más para poner una cuota, para poner anclajes, siempre es un tema de debate. Entonces yo creo que es un reto bonito, es un reto de concientización, de fortalecimiento, tanto del rol del coordinador, de como dice aquí, estaba mirando aquí una pregunta de Geraldine González, bueno, ¿quién es sacarle esa, informarle y fortalecerle, diciéndole, mire, los roles que trae la nueva norma, ¿no es cierto? Las obligaciones que tiene y cómo podemos desde la propiedad horizontal generar eficaces controles para que esos mantenimientos puedan hacerse de manera segura. Gracias. Disculpen, intervengo por última vez en este tema. Y es que, digamos que este artículo más va como para una garantía de las copropiedades y sí, ¿qué pasaría en estos 6 meses frente a recibir o no recibir una hora? A mí me parece que en todo caso sirve para hacer presión a la hora de recibir, de meterla en un paquetico. O sea, me refiero a un paquetico de que hace falta la señalización, que hizo falta, porque generalmente en las obras, por más bien hechas que estén, siempre quedan algunos pendientes, y entonces digamos que queda aplazado un poco el recibir la obra, pues no está de más tampoco incluirlo, eso por un sentido. Y el otro, ya la copropiedad está funcionando, pues ahí sí, como dicen, tiene que aplicar la norma, la anterior, o dependiendo del tiempo, esta, y de una u otra forma, pues tendrá que tener, por ejemplo, los anclajes, que ya tocó que los pagara la copropiedad, ese es un tema, pero que lo debe tener, digamos, está claro desde la anterior norma, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo resalto es las oportunidades de negocio también que pueden tener los coordinadores, los administradores, las personas como ustedes que son especialistas en trabajo en alturas, y aquí tienen un nuevo nicho de mercado, tenemos un nuevo nicho de mercado. Entonces, lo que quiero ver es, desde ese punto de vista o desde esa lista, resaltar, ¿sí? La importancia de sacarle también juguito a las normas. Bueno. Es que, doctor Leonardo, yo creo que lo importante es como le digo, llevar a esos administradores que tienen hasta muchas veces grupos de administradores y poder socializar y poderles dar a entender todos los lineamientos, hasta porque a veces muchos de ellos en algunas ocasiones desconocen todos esos lineamientos que están en 1072, en 0312 para poder contratar. A veces usted sabe que dentro de ellos simplemente contratan a la persona que conocen y no más. Me parece muy bueno, me parece excelente su observación de que este artículo 61 nos puede dar el punto de partida para empezar a ingresarlo para poder tener éxito en las copropiedades. Perfecto, bueno, interesante. De eso se trata, que no nos vaya a coger 10 años otra vez y no ver ese tipo de textos en la norma. Nos ha pasado con la 1409. Ese es un tema, hay mucho tema en la norma 4272 que posiblemente no se le va a dar la relevancia. El llamado es a todos, a los coordinadores de alturas, alertar a sus administradores del programa de alturas, apoyarse en las personas calificadas, los entrenadores, hacer visible ese tipo de cosas, que realmente es el trasfondo de la gestión del riesgo. Más allá, como nos estamos viendo en el chat, que si en propiedad horizontal el responsable del sistema, pues hay cosas de pronto con un impacto mayor que es, oiga, los accesos, las escotillas, las cubiertas sin protección lateral, sin barandas, sin muros perimetrales, anclajes para el tema de fachadas, el tema del sector telecomunicaciones de cara a moverse por todas las edificaciones. Hay un rezago de décadas. 5 o 6 meses de transición, pues no nos vamos a poner en ese detalle seguramente, porque pues llevamos una 1409 con un rezago de cantidad de edificios entregados, donde algunos lo han entregado con muy buenos anclajes, la mayoría no. Entonces, pues, lo importante es que en algún momento tendrá que ampliarse este aspecto. Y seguimos con otra obligación. Nos habla acá otra obligación nueva, que es que cualquier empleador que requiera contratar actividades de trabajo en altura deberá asumir el costo correspondiente a la capacitación. No es totalmente nuevo, pero sí le pone unos ingredientes, le coloca unas estrategias para que eso se garantice o se procure que se garantice. Y una de ellas es todo lo que se le incluyó de dar aviso
a la ARL y que la ARL registre. Entonces esa es una de las novedades para apalancar una problemática del que el curso muchas veces lo estaba pagando el trabajador antes de entrar a trabajar. Entonces lo que incluyeron fue unas estrategias. Hay otras obligaciones de las ARLs que apalancan esa problemática observada en años anteriores y actualmente, y es llevar esos registros. Las ARLs estarán trabajando en eso. Estamos en un tiempo de transición. Esperemos que ellas se manifiesten. ¿Cuál es el afán de nosotros como coordinadores? Estar pendientes cómo la ARL va a registrar eso, si en una hojita, si en un Excel o en una aplicación. Tenemos mucho que hacer en campo con esos procedimientos, con esa caracterización. Entonces la ARL se manifestará. Es una tarea del administrador del programa de alturas estar pendiente de esas gestiones con el coordinador. Entonces empieza el coordinador de alturas a entender cuál es su alcance, cuáles son sus prioridades y cuáles son las del administrador, que eso lo vamos a trabajar en marzo. Llevar registros de la accidentalidad igualmente. La ARL tiene unos meses para ponerse a pensar en eso y a desarrollar herramientas tecnológicas para que con sus clientes hacer eso. Ellos estarán pensando en eso. ¿Listo? Y nos enteraremos en su momento cómo ellos nos van a facilitar esas soluciones. Otras obligaciones de la ARL: participar en la investigación de accidentes. Pues roguemos que haciendo una buena gestión no tengamos que hacer ni un rescate bien complejo, que va a ser uno de los temas más adelante que nos va a hablar el ingeniero Juan Manuel, para no tener que investigar un accidente grave ni fatal, porque eso son palabras mayores. Que participe la ARL o no participe, pues listo, le agregará valor, pero aquí lo que es de trasfondo es, ¿se va a arriesgar a tener un accidente grave o fatal por caída de alturas en este contexto de legislación tan específico? Más allá de quién lo vaya a investigar, es preocupémonos por hacer prevención, eliminación, sustitución, control de ingeniería, procedimientos, mucho carácter de cara al permiso de trabajo, para intentar bajar la probabilidad. Y queremos resaltar algunas situaciones de las medidas colectivas. No, aparentemente no hay mucho cambio, pero queríamos resaltar que entra el administrador del programa, siguen resaltando al coordinador, sigue el tema de evitar las caídas de personas y objetos. Se habla de la eficacia de los controles. Si usted tiene controles eficaces, toda la sumatoria de eso, con todas las acciones administrativas, le apunta a aumentar la efectividad del programa. ¿Cuál es la sugerencia? Cuando hablemos de efectividad, hablemos de cara al sistema de gestión, hablemos de cara a la gestión del programa de prevención y protección contra caídas. Pero cuando hablemos de un anclaje, cuando hablemos de un dron, cuando hablemos de un andamio, de una plataforma elevadora de personas, una red de seguridad, tapar un hueco, una baranda, hablemos de eficacia. ¿Cuál es el control más eficaz para que baje la probabilidad de no tener que ir corriendo asustado a investigar un grave o un fatal? Esa es una reflexión en cuanto a conceptos de eficacia y efectividad. Y la caída de personas y objetos. En algunos sectores, en algunos contextos o empresas, va a tener similar relevancia la caída de personas y la caída de objetos. Pero en otros puede que, como lo hemos asumido, pues tenga más relevancia seguramente la caída de personas. Pero la intención de la norma es la misma importancia de la caída de personas y caída de objetos. El programa actualmente está lo suficientemente enfocado, blindado, de cara a una caída de objetos. Le preguntamos al coordinador de alturas, cuando está interactuando en un izaje de materiales con el supervisor de izajes, ¿qué relación habrá entre usted, coordinador de alturas,
y el rol supervisor de ISAGES en algunos contextos? ¿Será que yo puedo traerme la caída de material y objetos con un accidente fatal y grave, traérmelo al terreno de la 4272, doctor Leonardo? Queda esa reflexión para en un escenario con el administrador hablar de estas cosas, para un buen diseño de un programa, un mayor blindaje. Y la zona de peligro. No es nuevo, pero es importante recalcarle al coordinador de altura. Ojo con la zona de peligro. Más allá que la norma no sea delicada entre términos de marcar, de limitar, ¿usted la entendió? ¿Usted como coordinador entiende qué está hablando? Estamos hablando de delimitar, pero no nos podemos quedar en las palabritas, sino que la nueva generación de coordinadores va a conceptuar rápido para ir a actuar rápido y actuar incluso desde el diseño. Y ese concepto de zona de peligro, hay dos zonas de peligro, la caída de personas y la caída de objetos. Hay unos textos de la norma, está entre comillas, todo lo que está en pantalla, casi todo específico de la norma, así no tenga las comillas, y vea lo que dice: aplicar controles necesarios para su protección. Controles necesarios. Título de la norma, requisitos mínimos. Hay roles, hay que identificar y valorar riesgos, caracterizar las actividades, controles necesarios. Ay, la norma no dice nada de eso, pero usted como empleador, como coordinador, como cada uno de los roles, pues debemos garantizar los controles necesarios. Eso es muy abierto. Por eso se debe ¿qué? Trabajar en equipo, según la tarea específica. Entonces usted escribe dentro de el diseño del programa, puede llamar procedimiento específico operativo, procedimiento específico administrativo. La norma es requisitos mínimos. Nosotros al diseñar debemos conceptuar y crear toda una lógica y una filosofía y un enfoque para organizar documentalmente ese programa, esa gestión documental y alinear al sistema de gestión. Ese es el análisis que el coordinador debe ayudarle al administrador cuando esté liderando el diseño de esos programas. Siempre se debe informar, entrenar y capacitar a los trabajadores sobre cualquier medida. No cambiamos los andamios por Manlif, por plataforma tipo tijera, pues debe estar la evidencia de que se informó, se capacitó y la norma me da luces, pues también debe estar el fabricante, el proveedor especializado que arrienda ese elemento, que lo vende. Entonces no es solamente los cursos certificables, que son los que nos llaman la atención, sino una cantidad de capacitaciones muy de la casa, muy personalizadas. Rodapiés hicieron un énfasis en que hay sectores como la construcción, donde el rodapiés de 9 centímetros, pues nada, ¿cierto? Eso pues poco tiene que ver, porque en el momento que acumula materiales, se debe colocar unas mallas, unas lonas. No debería llamarse red, porque uno le podría dar red de seguridad para hablar de la red de seguridad de protección contra caídas. Pero no importa, sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de unas mallas, en algunas ocasiones también redes, pero es más que todo mallas, lonas, o otras barreras, porque el rodapié no es suficiente, por ejemplo, en un sector construcción y en otros contextos. Pero no lo tiene que decir la 1409, o si le faltó decirlo. 9 años, 10 años, ¿y por qué no se ven esas mallas o lonas en esas barandas de algunas obras de construcción? Muchas gracias a todos por la participación. Esto es así de largo, en tareas de alto riesgo y críticas. Esto es largo, el que se cansa, pues mañana verá el resto del video, pero en el canal hay unos videos de conceptos técnico-legales como el peligro inminente, legislado poco y divulgado, que no lo sorprenda. Ya está integrado el sistema de gestión, el concepto de peligro inminente. Ahí está en el canal el video. Busque peligro inminente en el video aplicado a alturas.
todo un ejercicio casi de un mes para poder condensar todo eso que está en la legislación, concepto internacional, aplicado a altura. Aprovechenlo, solo son 15 minuticos y revisen y verá que puede impactarle el diseño de un programa. Muchas gracias. No sé, alguna despedida rápida ahí de ustedes que todavía están acá. Lorena. Anda, gracias, Pablo, gracias. O sea, cada aporte de todos para mí, pues esto es un espacio de aprendizaje. Yo me lo gozo es porque aprendo con todos sus aportes. Gracias, Carlos, por el espacio y bueno, buena noche, feliz semana. El resto de coordinadores que estuvieron conectados, al final del día salen un montón de personas de cada escenario laboral bien para su casa gracias a ustedes. Entonces vale la pena reforzar ese reconocimiento. No es fácil ser coordinador, son muchas responsabilidades, son muchos temas, muchas angustias a veces desde el punto de vista legal, pero sigan con esa pasión. Insisto, gracias a ustedes mucha gente se va para su casa al final del día sano, enterito, completito, y puede seguir llevando su vida. Como lo decía el ingeniero Pablo, uno va a ganarse la vida, no a perderla cuando va a trabajar. Para todos, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Juan, ingeniero. Que descansen. Gracias. Y a todos, muchas gracias. Hasta luego.